A lo largo de la vida no somos los mismos, ¿no? Vamos enfrentando diferentes etapas, algunas esperadas, otras inesperadas, y cada etapa de la vida nos plantea un desafío. El desafío de responder, el desafío de cambiar, el desafío de desarrollar habilidades adecuadas para poder transitar esa época de nuestra vida, ese escenario de nuestra vida. El apóstol Pablo, ¿no?, también fue cambiando a lo largo de su vida. Lo aprendemos al leer el Nuevo Testamento, ¿no? Y él fue respondiendo a cada escena de su vida con recursos espirituales, emocionales, sociales, culturales, y podríamos seguir. Y yo creo que nosotros tenemos este mismo desafío de aprender a responder, a gestionar, a desarrollar. Hay algo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta parte de nuestro camino. El libro de los Hechos es fantástico, tiene tanta acción, ¿no? Están los hechos de Pablo, los hechos de Pedro, los hechos de tantas cosas que hicieron, ¿no?, los seguidores de Jesús, los que lo conocieron directamente, los que lo conocieron a través del testimonio de otros y los que fueron descubriendo, ¿no?, la fe en Jesús en diferentes regiones y en diferentes momentos de su vida. Y yo creo que nosotros al leer el libro de los Hechos, al aprenderlo, al estudiarlo, sobre todo aquellos que se van a anotar en el set y van a estudiar la Biblia, ¿no?, o en el IET, pero vamos con el set, van a descubrir, ¿no?, la presencia y la acción del Espíritu Santo en toda la narrativa de este libro. Pero bueno, todas estas acciones del Espíritu en general, ¿no?, tienen que ver con personas como vos, como yo, como usted, ¿no? Y en este caso me gustaría detenerme en algunas escenas de la vida del apóstol Pablo. En primer lugar, voy a saltar, vamos de Hechos, ¿no? Hechos 1, saltamos y vamos a ir al capítulo 22. Este contexto no es el más cómodo para la vida de Pablo. Él venía de un gran desencuentro que tuvo con la iglesia en Jerusalén, ¿no? Venía de sentirse o acusado o incomprendido, ¿no? Bueno, la vida misma, ¿no? No sé, si vos tenés vínculo, relación con otros humanos, entonces, al igual que yo, tenés desencuentros, ¿sí? No sé ustedes cómo arrancaron el año, yo ya vengo con 3 desencuentros importantísimos, ¿no? Y todavía, es más, me estoy recuperando. Silvia sabe de esto, ¿no? Yo todavía estoy como, no es que viste que vos lo predicás cuando lo tenés resuelto y entonces le podés decir a la gente cómo. No, la verdad que chicos, hoy no. Yo estoy todavía procesando, tratando de aprender, ¿no? Como que no me la veía venir, ¿no? No me la vi venir y duele mucho. Así que este no era el mejor contexto. Él venía de ese momento, de esa situación. Por otro lado, y acá se los dejo como una perlita para ir a investigar y estudiar y seguir motivándolos a que se inscriban. Aparentemente, ¿no? Digo aparentemente, pero bueno, a ustedes después investiguen, como que Dios le había avisado, le había dicho, Pablo, no vayas a Jerusalén. ¿No? En 2 ocasiones, ¿no? Una profeta, alguien, no vayas porque no te va a ir bien. Y eso es lo loco a veces, ¿no? Que Dios nos da palabras, pero no sabes si es para que no vayas o para que te prepares. ¿Viste? Es como eso, hace poco Eduardo predicó una palabra fantástica que yo la prediqué el fin de semana pasado en un retiro. Dije, pastor, mi pastor, ¿no? Que me encantó.
¿no? Y me parece que es un versículo que lo voy a seguir reusando, pues nunca en mi vida lo había escuchado así, lo había aprendido así, ¿no? Y hace 32 años que escucho predicar a Edgardo. Y yo dije, chau. Cuando en Jeremías, cualquier cosa me tiran acá, ¿no? Dice, si entresacar es lo precioso de lo vil, ¿no? Y Edgardo dijo, las bendiciones no son puras no en cuanto a la pureza, sino por eso, no es todo bueno o todo malo, ¿sí? Sino que muchas veces, con la bendición, Dios nos bendice con algo, ¿no? Nosotros tenemos que aprender en esta tierra, en este plano, tenemos que aprender a entresacar lo precioso de lo vil. Hay muchas bendiciones que Dios nos da, muchos escenarios, muchas partes del camino, que son una bendición. Pero vamos a poder experimentar, percibir que son una bendición si tenemos el corazón alineado con este espíritu que quiere accionar y aprendemos nosotros, desde nuestra propia obediencia, voluntad, a entresacar lo precioso de la vida, a ir y sacar lo precioso, a buscar. ¡Qué bendición son algunas relaciones! Pero más vale que entresaquemos lo precioso de lo vil, porque, ¿no? Y a veces queremos que sea todo, ¿no? Que sea todo bueno, que sea todo maravilloso. Y no, más gente, más lío. Más gente, más perspectivas. Más gente, más desencuentros. ¿Sí? Más crecimiento y más diversidad, heterogeneidad. Bueno, es así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ¿no? Pasan los años en mi vida y yo estoy aprendiendo eso. Porque no sé, quizás cuando sos más pibe o a los 20 es como que es todo blanco, todo negro, ¿no? Sos como, ¿no? más tajantes, más legalistas. Y a medida que pasa el tiempo, ahora entiendo lo que me decían mis pastores, ahora los entiendo. Yo ahora entiendo. Yo decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo puede ser? No iba con algunos planteos y ahora entiendo. Entiendo que uno tiene que aprender a desarrollar esa templanza, ese carácter. Y bueno, ¿cómo se desarrolla esa templanza, ese carácter? ¿Cómo se aprende a desarrollar habilidades entresacar ¿Cómo se aprende a sacar lo precioso de lo vil? Bueno, con escenas, con escenarios, caminando con el Señor. Y la hora, por favor. En el capítulo 22, Pablo no la está pasando bien, ¿sí? Está siendo acusado por los judíos, entonces él tiene que defenderse. Así que bueno, ella era orador, pero bueno, va a tener que aprender a utilizar su oratoria. Y él entonces tiene que explicar su fe. ¿Por qué rompió con la fe que antes tenía? ¿Por qué no se comporta como todos esperan? Tiene que explicar esta nueva revelación que está teniendo en su relación con Dios, que la tiene desde pequeño, pero él era judío y ahora es del camino. Ahora es seguidor de Jesús. Entonces en el versículo 22, en el capítulo 22, versículo 6, él está relatando su conversión. Él está relatando el momento en el cual en su camino se encuentra con Jesús y dice, una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí, ¿no? Cuando iba de camino hacia Damasco, estaba yendo a realizar un objetivo que justamente tenía que ver con perseguir a los cristianos. Y yo creo que muchos de los que estamos acá posiblemente necesitemos experimentar esto que le pasó a Pablo, que es una experiencia transformadora. Yo simbólicamente es como que le pediría al Señor, espero que muchos de los que están acá no lleguen a Damasco, no lleguen a cumplir su voluntad, no lleguemos a hacer la nuestra, a hacer lo que yo quiero hacer en mi vida, sino que pueda abrir mi corazón, abrir mi mente, abrir mi espíritu a las palabras, a la presencia de Jesús, que hoy, sin necesidad de esa espectacularidad, ¿no? Como él tuvo una intervención sobrenatural, se le apareció Jesús, ¿sí? Es como una tipología del encuentro que todos necesitamos tener con Jesús, un encuentro con Jesús en mi camino.
esa experiencia transformadora. Y lo que va a suceder en la vida de Pablo en ese momento es que va a tener que reeditar su proyecto de vida. Dios le va a hablar utilizando, ¿no?, al cuerpo de Cristo y le va a decir en otro capítulo, en otro versículo, así que no se preocupen, Dios te ha escogido para conocer su voluntad, para que veas y oigas al justo, a Jesús, y para que seas testigo. Entonces, en la transformación, Dios reedita su proyecto de vida. Y yo creo que no hay nada más hermoso que ver una vida transformada por Jesús. Así que si vos estás empezando, ¿no?, estás diciendo, estás viniendo hace poco acá a la iglesia, ¿no?, y estás tratando de entender y de no meterte en el flow, ¿no?, qué es lo que está pasando acá. Yo quiero decirte que lo que necesitas es un encuentro con Jesús, así como yo lo necesité y como todos nosotros lo hemos necesitado. Que tu vida sea transformada por Jesús. Eso es lo más importante que te puede pasar. Y vos a veces estás enfocado en otras luces en el camino, en otras cosas que están en tu camino. Pero este es tiempo de encontrarte con Jesús. Este es tiempo de rendirte a Jesús. Pablo cae, ¿no?, y pierde, ¿no?, la capacidad de él ver su autonomía. Y a veces hay situaciones que te van a tirar del caballo y que vas a perder un poco el control. Y son las grandes oportunidades para dejar que sea Jesús el que te hable, el que dirija tus pasos y el que reedite tu proyecto de vida. Una experiencia transformadora con Jesús. Y podríamos seguir hablando un montón, pero vamos a seguir, ¿no? Seguimos en el capítulo 23, ¿no? Pasa este momento donde Pablo se está defendiendo, ¿no? Y nuevamente personas que estaban totalmente opuestas a su paradigma de vida, que lo cuestionaban, que no lo comprendían, van a conspirar para matarlo, ¿sí? Y él ahí va a tener que también desarrollar habilidades. Antes tuvo que desarrollar la habilidad de morir a sí mismo, de rendirse a Cristo, porque rendirte a Cristo es decir, vos sos mi Señor, yo dejo de ser el Señor de mi camino. Por eso aún los creyentes vamos a necesitar sucesivos reencuentros a lo largo de la vida. Porque muchas veces va a volver a aparecer Damasco. Muchas veces va a querer aparecer el ego nuestro y nuestra propia voluntad y nuestro propio proyecto de vida. Esa es la lucha, la tensión que tiene el ser humano dentro. Va a querer hacer su voluntad. Va a querer escuchar a su corazón que es engañoso. Va a querer ser dirigido por sus emociones o por la cultura o por la masa o por las ambiciones, por los placeres, por la gloria de este mundo, ¿no?, como dice la palabra de Dios. Entonces, muchas veces vamos a necesitar un encuentro sucesivo, volver a encontrarnos. Entonces, la habilidad es aprender a morir. A mi Damasco y dejar que sea, ¿no?, el justo, el que dirija mis pasos. Pero acá, nuevamente, él está en otro escenario y la situación, el contexto adverso está empeorando. El nivel de maldad y de injusticia a su alrededor va creciendo, porque ya no eran los judíos, ¿no?, acá el Sanedrín, que querían, ¿no?, como diciendo, bueno, vamos a escucharlo, vamos a juzgarlo. No, eran maquiavélicos, ¿no? Maquiavelo es el que escribió un libro que dijo, el fin justifica los medios. Si no importa cómo, nosotros vamos a lograr lo que queremos. Y dice que hay 40 hombres que convencen a la autoridad, quiere convencer a la autoridad para trasladarlo de un lugar a otro donde estaba preso. ¿Para qué? Para matarlo en el camino, no para escucharlo. Entonces muchas veces hay contextos donde no nos van a querer escuchar y donde va a haber situaciones que conspiran contra nuestra vida. Nosotros que vivimos en Occidente y la tenemos bastante fácil, aunque no hay plata, ¿no? No nos van a matar literalmente. No es que corremos por nuestra fe el riesgo de morir, literalmente, pero sí simbólicamente. Occidente está muriendo justamente simbólicamente a su fe. Yo escucho, ¿no?, gente, me acuerdo una vez que vino Alex San Pedro a predicar al IBRP en la capilla y nos miró y nos dijo, chicos, yo vengo del futuro. Claro, él viene de una generación que se emancipó de la fe
de sus antepasados, que hoy está sin fe. Hoy son ateos, son agnósticos. Y él dice, yo vengo del futuro, prepárense, porque va a pasar. Cuando ya hay varias generaciones de creyentes, ¿no? Esto puede pasarles. Entonces, hay adversidad a nuestro alrededor. Hay un contexto que va a querer matar ese proyecto de vida que vos tenías con Dios, ¿no? Y en el capítulo 24, versículo 27, dice que él estuvo ahí, ¿no? En espera, durante 2 años esperando a ver qué hacían. No lo pudieron matar porque no lo trasladaron, pero quedó ahí. Quedó bajo el poder de un gobernante que se llamaba Félix Solimani, ¿no? Estaba Félix ahí y él estuvo dos años, ¿no? 2 años en espera. Y en esa espera, lo que este gobernante quería, porque lo llamaba, primero lo llamó porque su esposa era judía para que escuche, parecía un interés genuino, pero después no, lo llamaba esperando que lo soborne. Entonces va a querer, muchas veces cuando vos estés en un momento de espera en tu vida, vas a ser tentado, tentada a comprometer tu fe. ¿Ves esas etapas de la vida que son meseta y que encima estás sufriendo injusticia? Vas a ser tentado a volver para atrás, a rendirte, a morirte. Pero no a morirte a Cristo, sino a morir a tu fe. Estrategias para sobrevivir, ¿no? En el espíritu. Eso es lo que tiene que desenvolver, que desarrollar el apóstol Pablo. Tenía que mantener su enfoque, tenía que mantenerse fiel a su estilo de vida. Pero él estaba en pausa, lo pusieron en pausa. ¿Cuántas veces estamos esperando que algo pase? Porque en el capítulo 23, versículo 11, Dios le había hablado a Pablo y le había dicho, ten ánimo. Él estaba en riesgo, en peligro. Pero Dios le dio una palabra para que se sostenga en esa espera. Le dijo, ten ánimo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des en Roma. Es decir, había una palabra, había una dirección, había un camino, había Roma, había que llegar a Roma. Pero qué difícil es cuando vos estás en una cárcel durante 2 años, día tras día, con una palabra, pero la realidad te devuelve otra información. Cuando vos injustamente estás, acá estaba injustamente en esta situación en la cárcel, ¿no? Así que lo que va a tener que desarrollar Pablo en sus habilidades va a ser la paciencia. Hay gente más paciente y gente menos paciente, ¿no? Y hay gente impaciente. No, yo estaría en ese club, quizás, ¿no? Sobre todo los ansiosos nos cuesta, ¿no? La paciencia para metabolizar, para procesar la injusticia. Acá es donde entraría el aprendizaje de que Dios muchas veces se mueve con el formato proceso y no con el formato evento. A mí me encantan los eventos. Yo quiero que Dios haga. Señor, ¿no puedes hacerlo de la luz de nuevo, el brillo? Y me hablás y todo cambia. Y me llevás y sobrenaturalmente alguien me da una palabra y recupero la vista, ¿no? Como todo, la conversación. Y dice, no, esta vez no. Esta vez, en esta parte de tu camino, vos lo que necesitas desarrollar es paciencia. Paciencia en medio de la injusticia, paciencia en medio de un contexto adverso. Paciencia para no dejar de hacer la voluntad de Dios. Seguimos, ¿no? Después de 2 años, finalmente no cambia el gobernador y lo suben a un barco y decís, bueno, aquí, finalmente vamos a Italia, nos vamos a Roma. ¿Sí? Todos los caminos nos llevan a Roma. Vamos a Roma. ¿Sí? Ya está. Dios me dio una palabra, Dios cambió mi proyecto de vida, yo ya desarrollé la paciencia, ahora nos vamos a Roma. Genial, me subo al barco, ¿nos subimos? ¿Sí? Genial. Ahí estamos, camino a Roma, recontentos. Versículo 4 del capítulo 27. ¿Qué pasa? No, todavía no. No me spoiles, te pido, por favor. ¿No?
De repente, imagínate en esa época, qué importante para navegar los vientos, ¿no? Uno que dice, vamos bien es viento en popa. No, vamos. No sabemos bien de navegación mucho, pero entendemos lo que significa, ¿no? ¿Viste? Cuando tu vida decís, ya está, pasó la meseta, pasó la espera, ahora sí vamos, está pasando, está ocurriendo, está cambiando, algo está cambiando a mi alrededor, en mi familia, en mi laburo, en mi ministerio, en mis relaciones, en mi salud interior, ¿no? Decís, qué genial. Ailu, ¿me das permiso para usarte de ejemplo? Hoy es tu día, ¿sí? Recién te veía cantando. ¿Me das permiso? De verdad voy a contar algo. Sí, bien. Te veía cantando y pensé en la espera, ¿no? Y me acuerdo cuando tenías 15 años, un poquito menos en realidad, o por ahí, y viniste a hablar conmigo y vos tenías un problema de salud muy grave. El tenías es por fe, ¿no? Y no podías cantar, tenías que dejar de cantar, tenías que dejar de bailar, tenías que dejar de hacer un montón de cosas. Y vos me miraste y dijiste, Caro, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y yo te miré y te hablé de Juliana López May, una cocinera, que hoy es cocinera, pero que ella a los 15 años ¿no? tuvo leucemia y entonces tuvo que aprender a cocinar distinto y bueno, Dios le dio la gracia de poder sobrevivir, superó. Hay personas que no lo pueden superar, ella superó. Dios tenía ese plan para su vida y hoy en día se dedica a eso. Desarrolló una habilidad, la habilidad de cocinar, ¿no? En medio de su dolor. Y yo te veía hoy cantando. Y aparte le tiraste en un agudo así para arriba, no sé, ¿no? Puede ser, Lean, ayuda. Hizo, bueno, yo dije, es Debbie, no, es Ailu, ¿no? O sea, qué maravilloso haberte visto esperando más de 2 años. Y bueno, tranqui con lo que viene después, pero ahora te veo como viento en popa. No te asustes por lo que se va a seguir predicando. Pero qué bueno que es saber esperar. Digo, sos piba, están todos, ¿no? De farra y vos detenido, vos enfermo. O te estás en tu mediana edad, dijiste, listo, ya laburé tanto, ya me sacrifiqué tanto, ahora llegó el momento de disfrutar y no, tenés que seguir esperando, tenés que seguir trabajando, tenés que seguir atravesando adversidades. Bueno, seguimos. Entonces en el versículo 24, el versículo del capítulo 27, está ahí, finalmente, ok, nos vamos a Roma, pero los vientos son contrarios. Es decir, como si quisiera el barco ir hacia Roma, pero todos los vientos, igual había paradas en el camino, pero como que no podían cumplir. Había un mapa, una ruta, una nueva ruta, pero era contrario. Ahí está Pablo en medio de la tormenta. Pablo les habla y les dice, se pudieron detener en un lugar, en un puerto, y le dice, ¿saben qué? El otoño está avanzado, ya pasó el ayuno, ya está. Esto no nos va a ir bien. Sería bueno que nos quedemos, pero el dueño del barco, ¿viste cuando otro manda, no? ¿Cómo era? Donde manda capitán, no manda marinero. Hola bebé, somos marineros, entonces no manda. Entonces, bueno, ahí estaba él, ni siquiera marinero, era prisionero. Entonces, el dueño del barco, los tripulantes, dijeron, no, queremos seguir, porque no les parecía seguro el puerto. Vamos, se suben y parecía como que el vientito era favorable, qué genial, ¿no? Hasta que en el versículo 14 el clima cambia abruptamente y aparece un viento huracanado, ¿no? Y es tal la potencia de esa tormenta en la vida de este barco que llega un punto que dicen, ok, nos dejamos llevar, no podemos luchar contra la tormenta, me dejo llevar. ¿Viste esos momentos donde vos perdés el control, no podés decir, ok, bueno, acepto? En realidad no es que aceptamos el viento y la tormenta, es que no podemos. Okay, entonces el barco es llevado, ¿no? Ahí a la deriva. Y acá en el versículo 21, quizás alguno se puede sentir identificado, siempre se hacen chistes acerca de los cónyuges, él o ella, y aparece Pablo diciendo, te lo dije, yo te lo dije, ¿no les dije que no salgamos? ¿Cuántos son los que te lo dije? Vos ya sabes. Yo te lo dije, te dije que no, porque los detalles, porque ahí apareció Pablo, pero
en ese te lo dije, también aparece lo que Dios había dicho, ¿no? Porque ellos pierden toda esperanza, no solamente que pierden el control del barco, sino que pierden la esperanza, ¿no? Y recursos emocionales, ¿no? ¿Cuántas habilidades tenemos que desarrollar en el medio de nuestras tormentas? Cuando viene un viento huracanado, cuando se pone en riesgo. Y acá hay uno de mis versículos favoritos de mi vida, que es el versículo 22 del capítulo 27, si lo tienen por ahí, para ponerlo, porque me parece que es una verdad fabulosa para aquellos que están atravesando una crisis, una tormenta, o que siente que su vida se les está desarmando. ¿Está? Bueno, no importa, lo voy a leer yo. Aquellos que tienen Biblia lo encienden, la guardan, la memorizan. Después me mandan un WhatsApp y les digo qué versículo era. Y dice lo siguiente, dice, ninguno perderá la vida, pero el barco se hundirá. Yo dije, ¿cuántos momentos de nuestra vida tenemos que aprender a entresacar lo precioso de lo vil? ¿No? La bendición es que nadie iba a perder la vida. Pero no era completa, no era como a mí me gusta. Hay momentos de la vida donde algo se pierde. Se perdió el barco. Y antes de perderse el barco tuvieron que empezar, tiraron el trigo. Hacía 2 semanas que no comían. Pablo les va a decir, chicos, coman porque vamos a sobrevivir. Es decir, no te abandones emocionalmente. Ok, abandonaste, dejaste que te lleve a la deriva, perdiste toda esperanza, pero, hey, no se abandonen, coman. Cada vez que se habla de comer, en la palabra de Dios, tiene que ver para mí con la palabra, con alimentarte de la palabra de Dios. ¿Sí? No son las emociones las que nos sostienen, sino que hay que alimentarse. Entonces Pablo dice, aliméntense porque falta viaje todavía. Porque se va a perder el barco, pero no sus vidas. ¿Cuántas veces, ¿no? Tuvieron que tirar el trigo? ¿Sí, es el trigo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a tirar el trigo? ¿Cómo voy a tirar las bendiciones? ¿Cómo voy a tirar todo lo bueno? ¿Cómo voy a perder estas cosas buenas que construí, que Dios me dio en mi ministerio, en mi familia, en esta relación, en mi salud? ¿Cómo que voy a perder? Y sí, acá la palabra de Dios dice que a veces vamos a perder el barco, pero no la vida. Y si hablamos de vida, también hablamos de que la vida que no vamos a perder es la eterna, ¿no? Aunque perdamos la vida acá, temporalmente, en esta tierra. Y la habilidad que va a tener que desarrollar Pablo y va a querer comunicar a sus compañeros que perdieron toda la esperanza, es que lo que nos sostiene es la fe. No, lo que nos sostiene no es el proyecto de vida. Lo que nos sostiene no es la red social, porque tu red social perdió toda la esperanza, porque en la red social hay desencuentros. Lo que sostiene mi vida no es mi nivel de gestión, sino que lo que sostiene mi vida es la fe en Jesús. Siempre. Cuando estés naufragando, cuando el barco se rompa a pedazos, cuando sientas que lo perdés todo, perdé todo, pero no la fe en Jesús. Porque eso te va a llevar a buen puerto. En el versículo 25, Pablo va a decir, yo creo, ¿no? Y voy a terminar, perdón que me pasé de 2 minutos. Yo no sabía el nombre de la isla a la cual llegaban, porque van a naufragar, se va a encallar el barco, se va a empezar a quebrar, van a empezar a caer pedazos del barco, y van a decir, los que saben nadar vayan nadando, los que no agárrense de un pedazo del barco y lleguen a la costa, ¿no? Hace muchos años Silvia predicó eso. Creo que fue un sábado, cuando estábamos allá en el galpón. Y otros, bueno, vayan como puedan, digamos, ayúdense entre ustedes. ¿Sí? Y esta isla, aprendí hace una semana, que tuve insomnio y me puse a leer Hechos, no, se llama Malta, la isla de Malta. Y yo, es mi lugar favorito del mundo.
Malta, ¿en serio? Digo, ay, yo quiero naufragar ahí. No. Pero bueno, estaban... Y la isla de Malta, algunos quizás están en medio de la tormenta todavía, agarrándose de la madera y viendo, sosteniéndose en la palabra de Dios, luchando para no perder la esperanza, pero otros quizás finalmente naufragaron y ahora está el post-naufragio. Algunos ya pasamos, estamos en el post-naufragio, llegamos a tierra firme, llegamos a Malta. Y en el versículo 2 del capítulo 28 dice que los isleños de Malta nos trataron con extraordinaria bondad. Y acá por un rato vos podés ser Pablo. Vos podés ser el que llega medio roto, mojado, ¿no? Con frío, y que es recibido por otros, ¿no? Por una comunidad. Y entonces yo te digo que este es tu tiempo de sanar, que este es tu tiempo de restaurarte, que este es tu tiempo de recomponer tu vida, de reencontrarte con la palabra de Dios, de reencontrarte con una iglesia saludable, no perfecta, ¿no? Te aviso, estoy yo acá, así que ya está, queda claro. Prendieron una fogata, los isleños, porque hacía frío y porque llovía. Un hombre muy poderoso los hospeda durante 3 días en su casa con gran amabilidad. Y después, antes de partir, les proveen todo lo necesario para seguir el viaje. Quizás a vos no te toca ser Pablo, porque no estás en el post-naufragio, pero sí te toca ser el que acompaña, la que acompaña a los que llegaron medio rotos. Y eso es la iglesia. Así que si algo que tenés que hacer es encender fogatas, es recibir en tu casa, la casa de tu corazón, la casa literal, esta casa, ¿sí? Y proveer espiritualmente, en la palabra, en oración, en comunión, en cercanía, todo lo necesario para que tus nuevos amigos y amigas puedan continuar el viaje en el nombre de Jesús. Pablo igual era un grosso, ¿no? Porque llegó y ¿saben qué hizo? Se puso a juntar leña. Y no es incompatible estar medio roto y encender fogatas para otros. Podés servir a Dios, aunque estés medio roto. Así que también manos a la obra. Y cuando se puso a encender la fogata, lo pica una serpiente. Y acá hago como un paréntesis cortito, ¿no? Que me hizo acordar a las redes sociales. En el versículo 5 dicen, este es un asesino, zafó del naufragio y ahora lo pica una serpiente. Y en el versículo 6, como ven que no se muere, dicen, este es un Dios. Si no le creas a la gente lo que te dice, el espejo de la palabra o tu gente más cercana, porque hoy te quiere, mañana sos un queso, no te quiere nadie. Así que chicos, no le hagan ayuno de Instagram y de lo que sea si tu autoestima está debilitándose. No le creas a nadie, porque todo eso es virtual. Lo real, acá. Abrazo de verdad. Bien, allá. Los padres aplauden. Sorry, los quiero. Pero lo que quería decirte es que aún en medio del naufragio, en medio de las tragedias, los milagros siguen sucediendo. Porque Pablo no muere, porque Pablo sana al padre de la casa del que lo estaba hospedando, y entonces todos los enfermos de la isla comienzan a acudir y eran sanados en el nombre de Jesús. Así que no sé en qué parte de esta historia vos te identificás, pero si querés, oramos juntos. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, oramos. Señor, en el nombre de Jesús, ¿cuál es el desafío que tenés para mí? ¿Qué habilidad necesito desarrollar en mi espíritu, en mis emociones, en mi manera de pensar, en mis relaciones? ¿Qué habilidad necesito desarrollar en este tiempo, en esta temporada? Si todavía no te encontraste con Jesús o estás ahí como pulseando, no, porque me piden que renuncie a esto, a aquello, no. Quizás la habilidad es la habilidad de rendirte. Rendir tu vida a Jesús. Dejar que Él sea tu nuevo camino, tu verdad y tu vida. Dejar que Jesús reedite tu proyecto de vida con todo lo bueno que traes y limpie de pecado,
y sane con todo lo malo que traes. Reeditá tu proyecto de vida, sé salva en el nombre de Jesús. Deja que el encuentro con Jesús te transforme para siempre, no importa el contexto, la historia. Hoy es un día donde vos podés encontrarte con Jesús. Quizás estás en espera, quizás la habilidad es la paciencia. Qué difícil es esperar, Señor. Cuando a mi alrededor hay injusticia, cuando hay situaciones que quieren matar mi fe, mi alegría, mis sueños, y tengo que esperar uno y otro día y no sucede eso. No dejes de hacer la voluntad de Dios. Seguí esperando, espera, ten ánimo, porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Y si estás en medio del viento huracanado, en medio de la tormenta, si tu barca es la que se rompió, si estás, ¿no?, con los pedazos de tu vida, quiero que sepas que aun cuando estabas arriba de ese barco, aun cuando estabas en tierra firme, lo que te sostenía era tu fe en Jesús. Y lo que te va a sostener ahora, cuando no estén esas relaciones, cuando no estén tus habilidades, cuando tu proyecto se resquebraje, cuando algo se rompe en tu vida, va a seguir siendo la fe en Jesús. Deja que su fe te sostenga. No pierdas la esperanza. Y si estás en Malta, ¿no?, déjate abrigar, déjate sanar en el nombre de Jesús. Deja que otros junten la leña, enciendan el fuego, pongan la mesa, ¿sí?, oren por vos. Abrí tu corazón y deja que esta comunidad de fe sea parte de esta nueva temporada. Y sé vos también, quizás, ¿sí?, el que ore, el que genere espacios donde los milagros sean posibles en medio de la tragedia, en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo está activo, así como estuvo en Hechos, en esa etapa de la historia de la iglesia, el Espíritu Santo está activo, Dios está activo y es un Dios que sigue sanando, que sigue haciendo milagros, que sigue transformando vidas, que lo hace todo nuevo, que nos sostiene y nos lleva a buen puerto. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. Dios los bendiga.